Hola, bienvenidos a los que están viendo este vídeo. Hoy es 3 de septiembre del 2024 y seguiremos utilizando el vídeo del coloquio entre Santiago Armesilla y Jorge Polo Blanco con el objetivo de entender conceptos. Jorge Polo Blanco nos dice que el nacionalismo busca mitos y distorsiona la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que decir que evidentemente esto es cierto, los nacionalismos distorsionan la historia, pero claro, hay que entender que en tanto que hay objetivos políticos, el interés de la política no es precisamente la verdad, por desgracia. Entonces, esta distorsión de la historia de los hechos no lo hacen solo los nacionalismos, lo hacen casi todas, iba a decir casi todas, pero creo que no, que casi todas no, todas las corrientes políticas. Todas de alguna manera tienen unos criterios de interpretación en función de sus objetivos políticos, y a partir de esos criterios de interpretación hacen cuadrar los hechos y si hace falta los distorsionan y creando mitos. Pero bueno, ahora escucharemos un trozo del coloquio entre Santiago Armesilla y Jorge Polo Blanco para un poco a ver cuál es el concepto que nos introducen y cómo lo voy a explicar desde los criterios de lo que yo llamo el nacionalismo crítico. Por ahí está también Isaiah Berlin, es un añas en las aldeas. Ese espíritu es no es un Estado. ¿En nombre de qué? En nombre de la cultura catalana o del espíritu del pueblo catalán, que es una cosa cuasi eterna. Y no solo eso, dicen que es cuasi eterna y que además es más auténtica. En la península ibérica hay un conglomerado de pueblos o culturas que son las auténticas, que son las que siempre han estado ahí desde hace siglos, in illo tempore, y el Estado español es un artefacto que las está sojuzgando. España es una cosa artificial. España es una especie de artefacto, un cacharro mecánico que está ahí superpuesto, pero es una cosa artificial, porque lo auténtico son esos pueblos eternos que están por ahí debajo. Entonces, aquí se mezclan todas estas ideas, ¿no? La idea de cultura, tal como la manejan los románticos y los idealistas alemanes, la cultura germánica, todos estos ideólogos se la traen aquí para fraguar sus doctrinas galleguistas, catalanistas, utilizan la cultura, tal como la teorizan románticos e idealistas alemanes, traen la idea de Volksgeist, de espíritu del pueblo, también la idea de pueblos naturales, porque eso estaba también en Herder y estas cosas. Es decir, el pueblo vasco, el pueblo catalán o el pueblo gallego, vete a saber qué es eso, esa sustancia cultural, es más auténtica. Son auténticas porque son más antiguas. Están ahí in illo tempore, se pierden en la noche de los tiempos, porque además estos tíos, algunos eran cultos, otros no tanto. Algunos hay que reconocer que eran personas muy cultas, claro, porque estos ideólogos son cualquier cosa menos idiotas. Claro que manejan la historia. Otra cosa es lo que hacen luego. Y convierten la historia en pura leyenda. Por ejemplo, los galleguistas, cuando hablan de todo el rato de Breogán y tal, el origen de la nación gallega está ahí. Es pura leyenda. ¿Eso qué es? El Señor de los Anillos. Eso es pura poesía. Pero utilizan esa cosa poética legendaria para fabricar un origen mítico. La cultura gallega estaba ahí desde hace siglos, palpitando en las nubes, o bueno, palpitando en los bosques, esos bosques maravillosos de Galicia. Ahí palpitaba el espíritu del pueblo gallego, el alma colectiva. También usan esta idea, alma colectiva, espíritu del pueblo, alma colectiva. El alma gallega estaba ahí, en las aldeas de los bosques. Y estaba ahí, claro, y tenían que llegar. Bueno, no voy a entrar en la cuestión del espíritu del pueblo, eso ya lo hice en un vídeo anterior, ya que identificaba
este espíritu del pueblo con los sistemas de valores. Todos los pueblos y todas las culturas son un conglomerado complejo de sistemas de creencias, tradiciones y sistemas de valores. Por lo tanto, ese espíritu del pueblo hay que buscarlo allí. Y todas las culturas inevitablemente tienen este conglomerado complejo. Pero en fin, aquí lo que hay que decir es que vamos a introducirnos en la cuestión, en el concepto de la leyenda, del mito. Y bueno, lo primero que hay que hacer aquí es entender, ya lo estoy diciendo, desde el criterio del nacionalismo crítico, que se funda también en el idealismo, concretamente a partir del System Program. Y bueno, y es una manera, es cierto que ya lo dije en un vídeo anterior, que los románticos se pasaron de frenada, hicieron tanto hincapié en los aspectos emocionales y espirituales que acabaron olvidándose de los aspectos racionales. Pero básicamente ya dije que lo que querían el romanticismo era hacer una corrección a Kant. Kant había creado el sujeto trascendental, que era un sujeto ahistórico y sin cultura. Ellos decían que esto no era imposible, y en consecuencia con ello había que ubicar al hombre en un lugar concreto de la historia, en un cuerpo, en un entorno natural, en un entorno social, en un entorno espiritual, en un entorno geográfico. Y consideraban también que la naturaleza había influenciado la cultura. Eso es evidente, porque la cultura, en primer lugar, apareció a todas las culturas, se relacionaban con la naturaleza, y el acto mismo de crear civilizaciones es como una manera de crear una naturaleza artificial sobrepuesta que nos facilite la vida. Pero se hace como respuesta a los peligros de la naturaleza. Se crea la civilización como barrera contra la naturaleza. Por lo tanto, obviar la naturaleza en el análisis de las culturas también nos puede conducir a errores. Claro, una cosa es esto, otra cosa es y hacer mitología, hacer entidades fantasmagóricas y todo esto. Ya he dicho que reconozco que los románticos en este sentido se pasaron de frenada, pero la idea en sí misma era otra muy distinta. Era hacer un contrapeso, ubicar al sujeto trascendental en un ámbito histórico y cultural, porque no puede existir hombre fuera de un ámbito histórico y cultural. Y de la misma manera que no pueden existir hombres, no pueden existir pueblos y culturas. Eliminar esto nos lleva a un individualismo brutal, y esto está generando grandes problemas. Ahora voy a hablar de un documento que a mí me parece fundamental y que nos ayudará a entender cuál era el objetivo de esta revolución de esta revolución cultural que se dio después de Kant. Bueno, aquí voy a hablar del documento del que hablé en el vídeo anterior, de respuesta a las tesis de Jorge Polo Blanco. Bueno, este es el libro que escribí hace unos años, en el que presento más o menos la idea del nacionalismo crítico, y ahora diré en que se basa precisamente este nacionalismo crítico. Bueno, aquí tengo en la página 15 tengo una copia del System Program, el más antiguo programa sistemático del idealismo alemán, y está firmada por Hölderlin, Schelling y Hegel, y reza de la siguiente manera, cita: antes de que las ideas se hagan estéticas, es decir, mitológicas, estas no tendrán interés para el pueblo, y a la inversa, antes de que la mitología se haga racional, el filósofo debe avergonzarse de ella. Por eso, el ilustrado y el que no lo es deberán darse la mano, y la mitología deberá hacerse filosófica para que el pueblo se convierta en racional, al tiempo que la filosofía deberá hacerse mitológica para que los filósofos se hagan sensibles.
Entonces dominará la unidad eterna entre nosotros. Nunca más la mirada despectiva, nunca más el ciego temblor del pueblo ante sus sabios y sacerdotes. Bueno, aquí básicamente nos habla de la comunión entre lo espiritual, lo mitológico y lo racional. El System Program precisamente nos marca todo el proyecto del idealismo y también del romanticismo. Así es aquí donde hay que entender todo el proyecto. Bueno, el System Program nos explica que se ha de convertir el relato mítico en racional. En este sentido, estaría bien que quien estuviera viendo este vídeo visitara, ya pondré una tarjeta al final, mi vídeo sobre el relato histórico. Allí explico básicamente la diferencia entre un relato mítico y un relato histórico. Un relato mítico puede basarse en hechos inventados, o sea, no importa la verdad de los hechos, lo que importa es, por decirlo de alguna manera, la verdad de los valores. O sea, un relato mítico es un sistema de creencias que nos explica una historia, y esa historia pues nos explica unos hechos, y estos hechos y los personajes que aparecen en este relato mítico encarnan unos valores. Por lo tanto, allí no nos importa, es un cuento, en realidad no nos importa la verdad de los hechos. Lo que nos intentan transmitir es un mensaje. El relato histórico, sin embargo, no es así. El relato histórico ha de basarse en hechos reales, ha de basarse en hechos comprobables, y es un relato racional, ha de tener una coherencia, y todos los hechos que se describan han de ser posibles desde el punto de vista de las leyes, por decirlo así, de las leyes de la naturaleza. Si, por ejemplo, te explican un relato que es imposible desde las leyes de la naturaleza, ya sabes que te están engañando, que estamos ante un relato mítico. Y los personajes también han de ser reales y han de estar documentados. Y es aquí donde entra la función del relato mítico racional. Bueno, recordemos lo que decía Roukich sobre los valores, que si no se entienden los valores, difícilmente se puede entender los fenómenos culturales humanos. Entonces aquí es donde entra la función, donde se entremezclan el relato mítico y el relato histórico. Evidentemente el relato histórico siempre ha de referirse a hechos reales, pero bueno, y se ha de referir a personas. La historia siempre es la historia de la humanidad, en relación con la naturaleza, en relación con la civilización, en relación con otras culturas, pero siempre se refiere a hechos humanos. Y los humanos tenemos valores. Por lo tanto, si queremos entender la historia, se ha de entender lo que hay detrás de los hechos. ¿Y qué es lo que hay detrás de los hechos? Pues las intenciones de las personas. ¿Y cómo podemos comprender? Bueno, las intenciones y el corazón de las personas. ¿Y cómo se puede entender el corazón de las personas, el espíritu de las personas? Entendiendo los valores. Entonces, un relato histórico que solo se le limite a describir hechos tampoco será realmente un relato histórico racional, porque no entenderá lo que hay debajo de los hechos. Si no entiende los valores de las personas, no se entenderá el porqué de los hechos. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un relato histórico es transmitir los valores a la medida que sea posible, porque claro, nos es muy difícil ponernos en los valores en el corazón de las personas de la Edad Media. Hay que repensarlo todo. Entonces, esto no es que sea una tarea fácil, pero lo que ha de hacer un relato histórico precisamente es encontrar el corazón de los hechos. El corazón de los hechos están los valores. Entonces, para comprender la historia hay que comprender los valores de los sujetos históricos, sean estos colectivos o sean estos individuales. Entonces, lo que ha de transmitir un relato histórico es siempre estas emociones, este corazón. Es aquí que cuando el relato histórico se convierte al mismo tiempo en mítico, sin dejar de ser racional, porque analiza el corazón de las personas, los valores de las personas de una forma racional. Y también aquí entra la habilidad del historiador, el saber transmitir aquella pasión, el saber transmitir lo que estaba en el corazón de las personas. Esto no es fácil. Un historiador que sea capaz de hacer esto
puede transmitir precisamente esto, puede convertir el relato histórico, sin dejar de ser racional, puede convertirlo en un relato mítico. Ahí el relato mítico y el relato histórico se unifican. Pues esta es la idea de lo que hay que entender cuando un historiador, nacionalista o no, trata de entender el pasado. Ha de ir a buscar lo que está en el corazón de las personas. Si no, no hará un verdadero relato histórico, porque no entenderá el trasfondo de los hechos. Hay otro documento que habla del proyecto de los idealistas y de los románticos, y es el de las cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller. Cito: la naturaleza no procede mejor con el hombre que con el resto de sus creaciones. Actúa por él mientras que el hombre no puede hacerlo por sí mismo en cuanto a inteligencia libre. Pero eso es justamente lo que le hace hombre, que no permanece en el estado en que lo dejó la pura naturaleza, sino que posee la facultad de rehacer por medio de la razón el camino que había recorrido antes con la naturaleza, la facultad de transformar la obra de la mera necesidad en obra de su libre elección y de elevar la necesidad física a necesidad moral. Bueno, este documento nos demuestra que ni los idealistas ni los románticos renunciaron jamás al sustrato racionalista que les dejó Kant, y consideraban que el hombre, como ser natural, puede ser arrastrado pues precisamente por sus elementos naturales, por sus pasiones, por sus instintos y por todos aquellos factores que lo determinan como ser natural. Pero el hombre se ha de elevar. ¿Y cómo se ha de elevar? A través de la razón. Si analizas esto dentro de un contexto, aquí el contexto nos diría que no se trata de renunciar al hombre natural. No se puede renunciar a él, es imposible. Pero sin renunciar a este hombre natural hay que tratar de que no este elemento natural, las pasiones, los instintos, no te dominen, y que hay que controlarlo a través de la racionalidad. Esto no se trata de un mero hecho de una determinación racional, decir, tal como lo planteaban ellos. No se trata de decir, bueno, es que pienso que esto es el bien, lo pienso racionalmente y todo eso. No, esto no se hace así. Ellos consideraban que esto tenía que hacerse a través de la educación. De alguna manera sería comparable a aquello que decía que la virtud, como decía Aristóteles, la virtud nace de la práctica. Pues en cierta medida ellos consideraban que la manera de domesticar al hombre, de hacer posible que el hombre se determinara racionalmente, era a través de la educación. Educarlo para que fuera posible y para que adquiriera esta libertad. No se trataba simplemente de una autodeterminación, de una reflexión interna de uno que diga, bueno, pues yo a partir de ahora me voy a determinar por la razón. No, esto es el trabajo de todo un sistema educativo, y este es realmente el proyecto de estos filósofos que todavía son ilustrados, porque realmente todavía reivindican la ilustración y están dentro del movimiento ilustrado. Bueno, pues aquí es donde tenemos que entender la función de este relato histórico, entendido a la manera de los idealistas, este mito convertido en razón. Si habíamos dicho que el mito tiene la función de transmitir valores, pues el relato histórico puede hacer lo mismo, pero a través de la racionalidad. O sea, se trata de transmitir valores, de educar mediante el relato histórico. Un relato que ha de ser, al mismo tiempo que histórico, ha de ser mítico, ha de tener las dos vertientes. Pues en este sentido habría que entender pues todo el proyecto de los románticos. Hay que recuperar a la historia, hay que recuperar unos valores, hay que repensarlos. No dicen que haya que recuperarlos acríticamente. Esto jamás. O sea, al menos, tal como lo entiendo yo, no se trata de recuperar estos valores y estas viejas esencias, como dice Polo Blanco, de una forma crítica. Hay que hacerlo de una forma crítica,
porque dicen, es que tratan de recuperar viejas canciones, viejas tradiciones, y bueno, y no sé qué tiene de malo esto, tratar de recuperar viejas tradiciones, viejas canciones, viejas formas de arte. ¿Qué tiene de malo esto? No sé qué tiene de malo. Por lo tanto, yo considero que este proyecto de recuperación del pasado es absolutamente legítimo, y no solamente absolutamente legítimo, sino que además necesario. El hecho es que desconectar del pasado nos lleva a, como he dicho antes, a grandes problemas. Nos quita las raíces y nos desubica. Por lo tanto, el proyecto nacionalista que intenta recuperar las raíces es legítimo, siempre que se haga de forma crítica. No puede hacerse de forma crítica y mintiendo, evidentemente. Un relato histórico siempre ha de decir la verdad, y no se trata de falsificar los hechos, como por ejemplo considerar al señor Abad, al Abad Oliva, pues considerarlo como un precursor del nacionalismo catalán, de la nación catalana. No, esto es totalmente falso. Pero sin embargo, sí que podemos encontrar ya en Jaime I alguna idea de la catalanidad. Lo que pasa es que Jaime I nos habla de esta catalanidad como formando parte de España. O sea que también dentro del relato histórico, en este sentido, esto está en el libro de Fets, ahora lo leeré y lo buscaré. O sea que de alguna manera ya se habla de una catalanidad en un libro escrito precisamente en catalán antiguo, pero es en catalán. Ya nos habla de una presencia de una idea de Cataluña, que evidentemente no es la idea de Cataluña moderna. Lo que pasa que recuperar esa, por decirlo así, esa esencia de Cataluña, del País Vasco, del País Gallego, como digo, no se puede hacer de forma acrítica. Se ha de hacer de forma crítica, y también se ha de considerar que no se puede entender esa Cataluña, ni esa Galicia, ni ese País Vasco. Yo considero, al menos lo considero yo, que no se puede entender fuera de la hispanidad, o de lo que era la historia, de lo que después pasaría a formarse a España. Bueno, aquí tengo el libro dels Fets de Jaime I. He tratado de leerlo en catalán antiguo, me queda fatal. Incluso diría yo que hasta me cuesta de entenderlo, tenía que leer unas cuantas veces para poder entender este párrafo. Así que no lo voy a leer directamente porque cuesta mucho de leer. Pero bueno, aquí se refiere, es la edición de Jordi Bruguera, editorial Barcino, de 1991. Estamos en la página 296, y aquí Jaime I, hay más páginas en las que habla. Aquí Jaime I nos habla de que la primera cosa que hay que hacer es salvar España, y que en esta tarea deben estar involucrados todos aquellos que forman parte de Cataluña, de los 4 condados, bueno, de los condados de Urgell, de Ampurias, el de Foix, el de Pailás, etcétera. Entonces todos estos condados han de estar involucrados. No sé de qué fecha era el Tratado de Corbel, ahora lo diré, porque no sé si en aquel momento los condados catalanes ya pertenecían a la Corona de Aragón, si se había firmado el Tratado de Corbel ya, o no se había firmado. Pero en todo caso, aquí ya se habla de la presencia de una entidad política llamada Cataluña, no en el momento y cultural, porque mientras que el Abad Oliva todavía escribía en latín, y aquí ya se escribía en catalán, y los documentos oficiales de la Corona de Aragón se hacían en catalán y en aragonés. Por lo tanto, aquí existía una identidad cultural. Sí, podemos remontarnos hasta el siglo XIII para buscar esa identidad cultural y política. Yo lo que digo que esto se ha de hacer de forma crítica, pero es legítimo buscar estas raíces
por decirlo así, de una sustancia, no sé cómo llamarlo, de una sustancia o de una realidad llamada Cataluña. Más que sustancia es un término equivocado y eso lo que induce errores, lo que hace pensar en las membranas y en estas cosas raras, estas esencias raras, pero una realidad que es llamada Cataluña, tanto que se empieza a formar culturalmente como políticamente, aunque sea a través de la Corona de Aragón, ya que tiene su sustantividad cultural diferenciada respecto a Aragón, aunque formen parte del mismo reino. Ahora miraré de qué año es el Tratado de Corbeil y lo comento. Bueno, pues el tratado que lo he mirado, el Tratado de Corbeil es 2258. En este tratado, Francia o el Reino de Francia cede la soberanía legal. De hecho, ya hemos dicho que como entidad feudal desconectada del poder de centro es la soberanía. Los condados catalanes ya tenían una soberanía, pero esta soberanía no era legal. Con el Tratado de Corbeil esta soberanía ya se hace legal. Jaime I tiene que renunciar a diversos territorios que se supone que sobre los cuales podía reclamar derechos. A Jaime I renuncia a esos territorios en Francia a cambio de obtener la soberanía de Cataluña a través de la Corona de Aragón. No hay que olvidar que Jaime I era rey de Aragón y a través de la Corona de Aragón pues Cataluña adquiere Jaime I adquiere la soberanía de los condados catalanes a través de la Corona de Aragón. Por lo tanto, estamos hablando de 1258. En este sentido, se puede decir que el libro de Fets está escrito antes del Tratado de Corbeil, o sea que todavía no tenía esta soberanía legal, aunque Jaime I era conde de Barcelona. En este sentido, pues era vasallo todavía del rey de Francia. Bueno, pues en resumen, aquí se trata de decir que tienen fundamentos los nacionalistas catalanes para buscar unas raíces de Cataluña en la historia, en la Edad Media, no antes, evidentemente. No se trata, esa realidad de Cataluña no es eterna, ni estaba antes, ni Dios era catalán, que después creó el mundo, evidentemente, como casi algunas veces pues te hacen pensar algunos nacionalistas catalanes, que es broma. Pero bueno, el hecho es que aunque no se pueda buscar una realidad eterna, sí que existe como realidad, y es muy legítimo buscar estas raíces de Cataluña, y no se tienen, y por muy español que uno se pueda sentir y por muy catalán que se pueda sentir, uno no tiene por qué renunciar a estas raíces. Al contrario, se debe tratar de recuperarlas, reentenderlas y repensarlas, y esto es legítimo y no es ningún fraude, ni hay que hacer ninguna, por decirlo así, ni ningún desprecio de este hecho, ni subestimarlo. Es una tarea legítima. Otra cosa es que se haga bien o se haga mal, y que cuando entra la política ya entran otros intereses muy distintos a la verdad. Pero es muy legítimo hablar de las raíces en el pasado. El problema es que desvincularnos del pasado y también de la naturaleza, porque Polo Blanco también se burla de la relación que hacen los románticos con la naturaleza, pues no se da cuenta de los prejuicios que hace precisamente el desconectar de la naturaleza. Ahora voy a traer otro documento que es muy interesante al respecto, y otro documento científico que habla de uno de los grandes problemas de la modernidad. Voy a buscarlo. Es de Víctor Toledo, profesor de la Universidad de México, y a ver qué dice del hecho de la desconexión del hombre y de las culturas y del pasado y de la naturaleza. Bueno, aquí tenemos Memoria Biocultural. Víctor M. Toledo, Narciso Barrera Bassols.
la memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. En fin, voy a hacer una primera cita. El libro es del editorial Icaria, del año 2008. Vale, voy a hacer una primera cita. Voy a la página 15. Antes, y pone una cosa, antes que entes sociales, los humanos fuimos, somos y seguiremos siendo una especie biológica más dentro del concierto de la diversidad natural, conformada por millones de organismos, pues su esencia animal se le ha sumado, sin sustituirla, su estirpe social. Los seres humanos somos esencialmente animales sociales que siguen existiendo en razón no solo de sus vínculos societarios, sino de sus vínculos con la naturaleza, una dependencia que es tan universal como eterna. En la perspectiva del tiempo geológico, que se mide en lapso de millones de años, toda especie sobrevive en función de su habilidad para seguir aprendiendo de su experiencia ganada a lo largo del tiempo. Quedémonos con esta palabra, experiencia ganada a lo largo del tiempo, porque esto es el legado que tenemos del pasado, esta experiencia que nos es muy útil y que renunciar a ella nos trae grandes problemas, y como por ejemplo el pensar que el género y el sexo son puramente hechos culturales, cosa que está causando grandes prejuicios a nuestra sociedad. Y por ejemplo esto lo critica el propio Santiago Mesilla, estas ideologías que desconectan sexo de género y todas estas cosas. Esta es la primera cita, ahora vamos a por la segunda. Bueno, a la segunda cita está la página 31 y habla de los problemas que trae el no reconocer de alguna manera. Bueno, evidentemente toda demanda de reconocimiento ha de someterse a límites, porque reconocer unos derechos también implica obligar a alguien a determinadas cosas, por lo tanto ha de sopesarse. La demanda de reconocimiento no puede ser ilimitada. Pero bueno, dicho esto, vamos. Esto lo trabaja Taylor, no me acuerdo en qué documento, el comunitarista. Y bueno, esto lo trabaja Taylor, esto sobre el reconocimiento y los límites que se han de poner al reconocimiento. Pero bueno, ahora vamos a hablar precisamente de esto, de otro aspecto que nos indica que es necesario el reconocimiento para hacer posible un diálogo productivo. Y aquí está esta cita de la página 31. El reconocimiento, está citando a otro autor, Harmon. Bueno, pues dice, el reconocimiento de las diferencias es una condición para el diálogo y una condición para la construcción de acuerdos entre diferentes personas y grupos sociales. El lenguaje constituye la herramienta esencial para la construcción de la diversidad cultural y la materia prima de la creatividad y el conocimiento humano. La dramática reducción de las lenguas desgasta las bases de esa creatividad y conocimiento, que eventualmente producirá uniformidad en las culturas y el mundo, y por lo tanto la irremediable reducción de la diversidad cultural. Harmon 1996A y 1996B. Está citando otro autor. Bueno, aquí vuelvo a citar mi libro porque, claro, aquí estoy hablando de documentos. Ya no hablo de libros, sino que la información que aquí se obtiene está extraída de lo que se llama hoy papers, y un documento es de Leticia Durán. Bueno, Leticia Durán, admite, la ciencia en la que se basa todo el trabajo de Víctor Toledo y Barrera Bassols, que es una ciencia que principalmente se trabaja en la Universidad Autónoma de México, pues se llama etnoecología. Pues Leticia Durán admite que la etnoecología apareció como una disciplina romántica. En su opinión, el romanticismo fue una rebelión contra el dominio de la razón, al mismo tiempo que consideraba que los relatos míticos eran herramientas válidas para tener una cohesión social suficiente. Evidentemente aquí hay que poner matices y hay que entender relato místico en el sentido que lo he dicho yo, de relato histórico cargado que va al corazón de los hechos, a los valores.
Los románticos también dejaron ver la naturaleza como un simple recurso para explotar y la reconocieron como un sujeto portador de valores culturales, no simplemente como una posesión. Este hecho también anticipó el movimiento ecologista en los siglos XX y XXI. Esto es otra cita. Esto está citando, aunque es una cita de mi libro, en realidad no está citando, es una cita de un documento científico de Leticia Durán, de la Universidad de México. Y sigo citando mi libro, pero en todo momento este libro se remite a investigadores de del campo de la etnoecología. Bueno, hace una entrevista, es una entrevista de Mónica Di Donato al profesor Víctor Toledo y Narciso Barrera Bassols. Para empezar, Víctor Toledo afirma que la especie humana desde sus orígenes ha tenido que apropiarse intelectualmente de la naturaleza. Este proceso de apropiación ha creado una memoria que ha sido interrumpida por la modernidad, y aunque se conserva en muchas comunidades indígenas, en general estamos fatalmente afectados por una amnesia que nos impide establecer una relación positiva con nuestro pasado histórico. Mientras que en Occidente se ha roto con él, otros pueblos piensan en él para construir su futuro y recuerdan a sus antepasados para mantener su identidad. Además, al tener relación directa con un entorno determinado, tiene una gran capacidad para entenderlo, mientras que la ciencia, en su búsqueda de valideces universales y patrones universales, tiene problemas reales para captar las particularidades de los ecosistemas menores. Bueno, ¿qué conclusiones pueden sacarse de todo esto? Bueno, la primera sería que no se puede menospreciar de una forma tan alegre ni el romanticismo ni el idealismo. Esto lo demuestra lo que hace la Universidad de México con la etnoecología. Recogen el patrimonio cultural del romanticismo y lo reinterpretan en clave científica. Claro, esto también significa que recuperar, repensar el romanticismo se hace de una forma crítica, ya que los románticos cometieron errores. Uno de ellos, en algunos casos, esto es evidente, uno de ellos fue el que, en el intento de relacionar la cultura con la naturaleza, acabaron con una comprensión, siempre estoy hablando de algunos casos, o una comprensión biológica de la cultura, de las raíces biológicas de la cultura. Una cosa es que la cultura tenga una relación con la naturaleza, y otra cosa, y que de algunas maneras sea una manera de responder a los retos de la naturaleza, y otra cosa es decir que la cultura depende tanto de la naturaleza y de la biología, que se acaba fundamentando en criterios biologicistas, o sea, léase racistas. Esto es evidentemente un error y no se deduciría del hecho de que la cultura de alguna forma se vincula en sus orígenes a las respuestas que da el hombre ante la naturaleza. Otra conclusión que hay que sacar es que tampoco se pueden menospreciar los intentos del nacionalismo en recuperar el pasado. Evidentemente, recuperar el pasado puede ayudar a cohesionar las sociedades. O sea que de alguna forma es como buscar las raíces que nos ayuden a entendernos y a ubicarnos a la historia. Eso de alguna manera puede ayudarnos a responder a los retos que vienen hacia el futuro. Esto es uno de los errores que ha cometido el occidente moderno, y que no cometen otras culturas, según dice Víctor Toledo y Barrera Bassols. Por lo tanto, es absolutamente legítimo buscar en el patrimonio cultural, recuperarlo, repensarlo, aunque esto se haya de hacer de forma crítica, y que esta comprensión se haya de hacer no a través de mitos puramente irracionales, sino a través del mito en el sentido del relato histórico, que profundiza en las intenciones y en los valores de las tradiciones culturales que fundamentan una cultura y la historia de una cultura.
Bueno, a través de este relato histórico o a través de esta recuperación del patrimonio cultural perdido, se puede establecer un sistema de identidad sólido. ¿Qué entendemos por sistema de identidad? Pues podemos de alguna manera como comparar una especie de ubicación en la vida y en el mundo. O sea, un sistema de identidad nos ubica en un lugar de la historia, en un lugar de la geografía, en un lugar del mundo, y eso permite saber quiénes somos y a dónde podemos ir. Nos dice, estás aquí, por lo tanto tienes estos caminos delante. Pues de alguna manera tú puedes elegir entre un camino, un otro, u otro, u otro, esto ya depende de ti, pero sabiendo de dónde vienes, de dónde estás en aquel momento. Y para saber dónde estás en aquel momento también necesitas saber de alguna manera de dónde has venido. Si no sabes de dónde has venido, tampoco sabes por qué estás en ese lugar concreto. Por lo tanto, estas son otras conclusiones que se podrían sacar de todo este trabajo. Finalmente hay que decir, nos podemos preguntar, bueno, pero ¿para qué nos sirve un sistema de identidad sólido? Es que la identidad es algo que nos separa y que nos divide y todo eso. No, al contrario. Los problemas surgen cuando no tenemos esta identidad definida, porque no sabemos quién somos. Entonces no sabemos cómo reaccionar ante lo que no entendemos el entorno en el que estamos y por lo tanto reaccionamos mal o no sabemos reaccionar ante lo que tenemos delante. Podemos compararlo a una persona con una personalidad sólida. Una persona con una personalidad sólida sabe lo que quiere, sabe quién es, sabe dónde está y tiene claro cuáles son sus proyectos en la vida, qué es lo que quiere. Le puede salir mal o no, pero sabe lo que quiere. Esa persona es difícilmente influenciable y es capaz de discriminar entre aquellas aportaciones externas que le son positivas, aquellas que le son negativas y aprovecharlas en su favor. Por lo tanto, de la misma forma de lo que sucede con una persona, también sucede de una forma colectiva. Si un pueblo tiene una identidad bien definida, puede hacer lo mismo. Puede saber quién es, puede saber dónde va, puede saber por qué está allí en aquel momento, y en consecuencia con ello también puede discriminar, al conocerse a sí mismo, puede discriminar entre aquellas aportaciones que le son positivas de aquello que puede ser negativo para su propia existencia, para su propia forma de ser y para sus proyectos, para su propio reconocimiento. Por lo tanto, un sistema de identidad se puede aprovechar de forma positiva, y sin un sistema de identidad estamos totalmente perdidos. Por lo tanto, reaccionaremos mal. Aunque no sabemos cómo tratar con las adversidades, reaccionaremos mal. Es un ejemplo con la inmigración. Tenemos un sistema de identidad cultural totalmente destruido por esta modernidad tóxica, o más bien por la posmodernidad, y por lo tanto no sabemos discriminar entre todas las aportaciones culturales que estamos recibiendo. No sabemos discriminar aquellas que son positivas de aquellas que son negativas, de aquellas que podemos aprovechar a nuestro favor, y tampoco podemos aportar nada coherente a los demás. O sea, de alguna forma, tener este saber dónde estamos y este saber quién somos puede ayudarnos a aportar cosas positivas a los demás. Por lo tanto, es todo lo contrario. Sin un sistema de identidad sólido es cuando tenemos todos los problemas. Reaccionamos mal, como gatos panza arriba, por decirlo de alguna manera, y arañamos a todo lo que venga. En este sentido, a veces se preguntan, ¿y por qué la gente vota a la ultraderecha? Pues precisamente por eso, porque está como gato panza arriba. Has destruido su identidad, has destruido su forma de ser, estás agrediendo su cultura y de alguna manera reacciona como gato panza arriba, arañando todo lo que le viene delante. Pues por lo tanto, la mejor manera de evitar estos problemas es hacer que esta identidad esté sólida y esté bien definida. Esta identidad no tiene por qué ser contra los otros. De la misma manera que tu personalidad, una personalidad bien definida, no te hace enemigo de los demás, una identidad bien definida tampoco te tiene por qué hacer enemigo de los demás. Es una forma crítica también de entender la identidad. Bueno, creo que no me dejo nada. En todo caso, si me dejo alguna cosa importante, siempre tendré la oportunidad de hacer más vídeos.
Y ahora solo queda despedirme y dar las gracias a todos los que hayan tenido la paciencia de ver este vídeo, que como siempre me ha quedado más largo de lo que tendría que haberme quedado. En todo caso, gracias a todos. Hasta la próxima.